¿vale? Ya voy a hacer una lista de todos los hermanos que estamos acá y voy a llevar una asistencia. Ustedes ya pasan diario su asistencia. Entonces ya de las clases previamente que tenemos, la voy a ir llevando y la voy a publicar en el grupo constantemente, no cada clase, sino constantemente, una vez al mes tal vez. Les voy a ir compartiendo esta lista de asistencia para que ustedes también vayan viendo cómo se va comportando su asistencia en general de todos, ¿vale? Bien, pues ahora sí, vamos a iniciar orando y vamos a poner este tiempo delante de nuestro Dios y enseguida le voy a pedir a alguien que abra su micrófono, ¿vale? Acompáñenme, por favor. Dios, te damos gracias, Señor Jesús, por permitirnos, Padre, el poder estar en esta clase, por poder tomar un tiempo, Señor, dentro de nuestra agenda, dentro de las actividades que tú nos permites. Pero nosotros hemos entrado a un discipulado, Señor, porque no solamente queremos nombrarnos discípulos, no solamente queremos nombrarnos seguidores tuyos, oír como toda la multitud avanza y va buscándote, sino nosotros queremos ser llamados discípulos tuyos, Señor. Por eso es que te buscamos. Y dice tu palabra que un discípulo, Señor, es aquel que te pone a ti en prioridad número uno. Y ese es realmente lo que tú significas para nosotros. Es por eso que tomamos este tiempo para buscarte. Eres tú esa prioridad, Señor, más grande en nuestras vidas. Amamos a nuestros esposos, esposas, nuestra familia. Pero nadie, Señor, incluso nuestras actividades, ocupa el lugar que tú ocupas en nuestras vidas. Por eso, Señor, es que te buscamos a ti, porque queremos ser nombrados discípulos tuyos. Por eso te pido, Señor, esta noche que tú nos hables, que no sea un hombre, que no sea el entendimiento de una persona, sino que tú nos dirijas, Señor, en este tiempo. Queremos conocerte más, aprender más de ti. Tal vez nosotros le llamamos un discipulado básico, conocimientos básicos, pero nada es básico en ti, Señor. Todo tiene un porqué, todo tiene un significado, todo tiene una importancia alta, Señor, en tu reino. Por eso te pido, Señor, que tú nos hables y que nos lleves, Señor, a conocimientos mucho más profundos de tu palabra. En tus manos ponemos este tiempo, mi Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues le voy a pedir en esta noche a mi hermano Raúl, si puede abrir su micrófono, solamente darnos su nombre, su edad, de qué ciudad se conecta y algo que le gustaría compartirnos, o sea, que se dedica a alguna cuestión de esas. Algo muy personal, como para ubicarlo también, ¿vale? Adelante, por favor, mi hermano Raúl. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Mi nombre es Raúl Casasola. Tengo 45 años. Radico cerca de Pachuca. Estoy cerca de Pachuca, 1 hora de Pachuca. Me congrego, mi congregación se llama Misión Cristiana Rama de Isaí. Y soy operador de producción de máquina de frituras. Y estoy contento porque pues prácticamente estoy en el camino del Señor y me gusta, me agrada todo eso. El Señor ha hecho en mi vida pues demasiado digo demasiado porque pues Dios me sacó pues prácticamente me ha quitado muchas cargas, ¿no? Me ha quitado muchas cargas y gracias a Él todo se me ha hecho pues ver la vida más fácil en Cristo, ¿no? Porque sin Él no soy nadie. Sin Él no soy nadie y me gusta seguir a Cristo, lo hago con el corazón. Gracias y Dios los bendiga. Muchas gracias, mi hermano Raúl. Y así como mi hermano Raúl se presentó hoy y que ya lo conocemos, ¿no? Ya conocemos un poco más de él en las subsecuentes semanas. Poco a poco iremos tomando un momento dentro de la clase para compartir un poco en nosotros también, ¿vale? Y bien, pues ahora sí, a lo que venimos prácticamente, escuchar la palabra de Dios y ya, acá está. Ahora sí, ¿ya se ve mi presentación? ¿Sí? ¿Todos lo ven?
Vale. Pues recordarán que la semana pasada les mencionaba hace un momento la clase grabada para que ustedes la vieran. Si no la han visto, se encuentra disponible en el grupo. Si alguien entró posteriormente, avíseme y con mucho gusto se las compartimos para que ustedes también la puedan ver. Hablábamos ya del poder identificar la estructura del Padre Nuestro. Me voy a regresar a algunos puntos, que es exactamente la presentación que vimos la semana pasada, ¿no? Estas son las características divinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y hablamos de características de Dios divinas. Y nuestras necesidades físicas vienen en una subsecuencia, ¿no? También hablábamos mucho de los atributos de Dios y por ahí les dejaba una actividad dentro de la misma clase. Y entendíamos acerca de mis necesidades, les hablo un poco del alimento, el perdón y la ayuda. Y hoy vamos a entrar con santificado sea tu nombre. Recuerden que seguimos viendo la estructura de la oración, que los discípulos se acercan con toda la confianza con Jesús y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Eso habla también mucho de humildad, del poder ser humildes y decirle a Dios o a otra persona incluso, oye, ¿cómo puedo hacer esto? Yo no sé hacer esto. Habla de humildad. Y acá los discípulos se acercan con toda la humildad y le dicen a Dios, a Jesús, claramente Jesús en la tierra también era Dios, pero me refiero a la persona de Jesús. Enséñanos a orar. Y ya vimos el Padre Nuestro, ¿no? Ya lo desglosamos muy, muy a detalle, viéndonos nosotros en una identidad de hijos, viéndonos como hijos. Pero ahora vamos a ver por qué lo siguiente, después de reconocerlo a Él como Padre y de reconocernos nosotros como hijos, dice, santificado sea tu nombre. ¿Cuál es su nombre? Un nombre en la Biblia, acá les pongo la referencia, le dice tal cual, y cuando se le aparece, y le dice, ¿cómo diré? O sea, ¿cómo diré que te llamas? ¿Quién les voy a decir que me envía? Y entonces le dice, yo soy el que soy. Vamos a acompañarme a la referencia a Éxodo 3:13-15. Si nosotros hablamos de santificado sea tu nombre, vamos a revisar qué es lo que hay previamente acerca de su nombre. Vamos a ver un poco más a detalle el nombre de Dios en la siguiente clase, pero en esta clase vamos a ver específicamente el punto de santificado sea tu nombre. Y un poco el relato dice en Éxodo 3 que Dios llama a Moisés, propiamente el texto se llama llamamiento de Moisés. Ustedes lo conocerán o algunos tal vez no lo conocerán. Pero dice la Biblia que en este llamamiento Moisés iba caminando, apacentando las ovejas y se le aparece una zarza. Bueno, había una zarza ahí, pero la zarza se empieza a incendiar y le llama la atención a Moisés. Y entonces, mientras la zarza estaba encendida, Moisés se acerca y oye una voz que le dice acércate, pero primero descálzate. Y entonces, después de una serie de puntos y menciones de parte de Dios, o la voz que surgía de la zarza para con Moisés, haciéndole un llamamiento, es que Dios le dice lo siguiente, versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Habla de una identidad. Dios también tiene una identidad. Y entonces le dice, ¿qué nombre les diré? ¿Cómo te van a identificar ellos? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ese mismo Dios le hace la pregunta, Moisés, ¿cómo te habrán de identificar? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y habla este punto de yo soy el que soy, nos dice específicamente, nos habla de un verbo, el verbo ser. Y el verbo ser también habla del pasado y del presente, pero también habla del futuro. Es decir, un Dios que es en ese momento, que era
y habría de ser. Yo soy el que soy, lo dice. Entonces, no, normalmente, y ahorita lo vamos a ver, hay una interpretación, esto es más bien la interpretación de algo previamente, ¿no? De algo que ya estaba escrito. Lo vamos a ver en la siguiente clase, solo lo voy a mencionar, el tetragrama. El tetragrama es prácticamente estas 4 consonantes, que eso es prácticamente lo que escucha Moisés. Yahvé, ni siquiera se puede pronunciar. En el hebreo muy antiguo, no se utilizaban las vocales, sino ya los masoretas propiamente son los que integran las vocales. Pero algo muy importante es que en diferentes, ahorita no me voy a meter al significado como tal, sino a la parte de santificado, lo importante que es el nombre de Dios. Por eso es que Moisés se lo pregunta, por eso es que le es revelado a Moisés por la importancia propiamente del nombre de Dios. Y entonces, cuando los masoretas le ponen las vocales, es un poco después lo nombran Adonai, para que lo puedan como mencionar, porque específicamente hay un mandamiento que ahorita vamos a ver que dice, no usarás el nombre de Dios en vano. Es tan importante el nombre de Dios que viene descrito en esta oración. La oración que mencionábamos hace un momento, ¿no? Que los discípulos le preguntan a Jesús. Entonces, ¿por qué era tan importante el nombre de Dios? Porque era una forma de identificarlo. Y entonces Dios le muestra el nombre a Moisés. Después le ponen las vocales para poderlo mencionar. Pero algo que a mí me llama mucho la atención en este tema es lo delicado del nombre de Dios. No era propiamente un nombre que que hoy podemos incluso pronunciar, pero sí era un nombre en ese momento que servía para identificar. Ajá. Identificaban a Dios de esa forma. La siguiente clase vamos a ver Adonai, Rafa, los diferentes nombres, ¿no? No quiero adelantarlos, para no adelantar el tema, sino enfocarlo en lo que realmente vamos a ver hoy, lo importante del nombre o la importancia del nombre de Dios. Y le dice en el versículo 15, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Y abajo dice, el nombre de Jehová representa el nombre divino. Vienen las siglas, que aquí se relaciona con el verbo hayar, ser. Por eso es que ya en la interpretación, en esta versión de Biblia que nosotros tenemos, dice, yo soy el que soy. La siguiente clase les voy a traer las letras en hebreo de cómo tal aparece hoy en día en la Biblia en hebreo, pero también cómo aparecía en ese momento. Recuerden que el hebreo es un hebreo muy antiguo, y después viene un hebreo como ya mucho más estructurado, y después ya vienen las diferentes interpretaciones. Si quieren saber más de eso, dentro de nuestra facultad tenemos una materia que específicamente se llama bibliología y habla de todo ese tema ya mucho más específico, ¿no? Pero vamos a adentrarnos y vamos a hablar específicamente. Entonces, eran solo las consonantes, después le ponen las vocales, y era tan importante que después pone nombres como Adonai. Cuando yo tengo la oportunidad de estudiar inglés en una escuela, y una forma de decir gracias a Dios, lo voy a decir así tal cual, o decir Dios, se dice God, la palabra en inglés se dice God, y hay palabras como gracias a Dios, que Dios, muchas formas de decir Dios, ¿no? Entonces en Estados Unidos, usando lo importante o la importancia
del nombre de Dios o lo santificado que es el nombre de Dios, cambia la palabra de God por godness. Eso mismo hicieron también en el tiempo antiguo. En lugar de decir Yahvé o Yah, que es un poco como se pronuncia, el original, le ponen Adonai. ¿Para qué? Para mencionarlo de una forma distinta por lo importante que es el nombre de Dios. Entonces, acá en la oración dice, santificado sea tu nombre. Acá les pongo el texto justamente, tan tremendo era el respeto del antiguo pueblo hebreo por el nombre de Dios, que ni se atrevían a pronunciarlo con sus labios ni intentar darle forma en el lenguaje humano o humana. Para escribirlo empleaban las letras Y, H, V, H. Más tarde ese conjunto de letras se transformó en Yahvé, luego se transformó en Jehová, que es así propiamente como lo vemos en la Biblia. Mi hermano Raúl tenía la mano levantada, perdón. ¿Quería mencionar algo? Sí, adelante. Originalmente el nombre en las vocales originales es muy difícil de pronunciar, por lo que suena a como si uno estuviera respirando. Sí, de hecho, incluso gracias por ese comentario, Chris. Hay un estudio, no lo iba a mencionar, pero ya dicho sea de paso que lo menciona Chris. Hay un estudio que hicieron la respiración del hombre, en el que propiamente cuando el hombre respira, inhala y exhala. Es un estudio que lo pueden encontrar en YouTube tal vez, yo creo que sí, Chris, ahí está. Y entonces se reproducen un poco el sonido de la inhalación y la exhalación del hombre al respirar, y más o menos se pronuncia o dicen que es un poco la tonalidad de cómo se mencionarían estas vocales. Y entonces de ahí hacen un estudio bíblico que mencionan acerca de que el hombre cuando nace, ¿no? Lo primero que le da Dios al hombre, y dice la Biblia que sopla aliento de vida, ¿no? Y entonces nosotros, siempre la Biblia dice que todo lo que respire, alabe al Señor. Entonces este estudio, argumento, menciona exactamente eso, ¿no? Que nosotros, sin darnos cuenta, siempre estamos pronunciando el nombre de Jehová, pero en ese respirar, en el inhalar y en el exhalar, que es un poco como se escucharía el sonido de estas cuatro vocales, cuatro consonantes, perdón. Muchas gracias por el comentario, Chris. Vamos ahí a Juan 8:58. La Biblia dice en Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Por qué les menciona esto al pueblo judío Jesús? Puesto que recuerden que ellos tenían, y ellos tienen como patriarcas Abraham, Isaac, Moisés, Jacob, que es propiamente Israel. Los tienen incluso por encima de Jesús, porque a Jesús solo lo veían como un profeta más, tal vez, y no lo veían como al Mesías, por la promesa de cómo vendría el Mesías. Y él les deja muy claro, y vuelve a repetir, yo soy. Nuevamente menciona el yo soy. Dicho sea de paso, la Biblia no dice como tal o textualmente la palabra Trinidad, pero sí algo muy importante es que podemos identificar que Jesús, dice Juan, el libro de Juan, estuvo desde el principio en la creación. Cuando dice la Biblia en el Génesis, hagamos, que habla en plural, ya lo habíamos hablado en otra clase, si no mal recuerdo, y dice hagamos, habla en plural, y entonces cuando dice Juan, habla de Jesús, el verbo hecho carne, que estuvo desde el principio, y acá se nombra a Jesús tal cual se nombra el Padre en el inicio, en el Éxodo, cuando se le manifiesta, cuando se le aparece a Moisés en la zarza y le dice, yo soy. Y acá Jesús exactamente le dice o le repite ese mismo punto. Éxodo 20. Los primeros 4 mandamientos nos hablan de la relación del hombre con Dios. Y uno de ellos habla específicamente de lo delicado que es usar el nombre de Dios sin sentido. Vamos por favor a Éxodo 20. No vamos a estudiar los 10 mandamientos ahorita.
pero lo voy a leer. Los primeros mandamientos, como lo menciono, los primeros 4 mandamientos hablan de la relación de Dios con el hombre. Y enseguida empieza, a partir del 5.º mandamiento, ya habla de la relación del hombre con el hombre propiamente. Y es algo muy curioso. Solo como dato adicional, el siguiente mandamiento después de la relación de Dios con el hombre es el hombre con sus padres, porque son a las primeras personas que el hombre conoce cuando el hombre o la mujer nacen. Por eso tan importante el 5.º mandamiento, ¿vale? Entonces dice la Biblia, y habló, desde el 1 voy a leer, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3.ª y 4.ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Qué fuerte versículo. Voy a repetirlo nuevamente, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y es una constante hoy en día que nosotros podemos estar incluso arrastrando nuestras familias, a las personas que nos rodean, por omitir este mandamiento, por omitir este versículo. Nosotros tenemos que identificar que el nombre de Dios es santo. ¿Qué es santificar el nombre de Dios? Hacerlo santo, palpable en nuestras vidas, pero porque el nombre de Dios es santo. No podemos usar el nombre de Dios en cosas que no corresponden, usándolo como una frase tradicional, por ejemplo. Cuando alguien estornuda, muchas veces en lugar de decirle salud, muchas veces dicen Jesús. No sé si han escuchado personas que hacen eso. Y no se usa, no tiene por qué usarse. O por ejemplo, cuando nos pegamos en el pie y en el dedo chiquito que duele hasta el corazón, que decimos, ay Dios, usamos el nombre de Dios. Y entre esas otras frases que ustedes, si les pide abran su micrófono, podemos estar usando. Chris o Raúl, ¿quieren mencionar algo? De hecho, la expresión Jesús al momento de estornudar se basa, por lo que yo he investigado, ya que me gusta investigar de la historia, esta expresión tiene su origen a las pandemias antiguas. Realmente en ese momento no se usaba el nombre de Dios en vano, ya que cuando alguien estornudaba, que en ese momento la gripe y otras enfermedades eran las que más gente mataba, se usaba el término de Jesús para como de alguna manera bendecir a la persona que estornudaba, porque se identificaba luego como una persona enferma, que Sí, podría estar en riesgo de morir. Es importante ese punto, porque como tal, no, al decir Jesús, no estás literalmente bendiciendo a la persona. Tenemos que usarlo correctamente, con ese entendimiento. Son prácticas que se utilizan, ¿no? Es como decir salud. No se dice, que tengas buena salud, o te deseo salud, sino propiamente son conceptos que adoptamos y que nosotros, nuestra obligación principalmente es usarlo correctamente. Cuando yo le digo a alguien, Dios te bendiga, ¿sí? Ya lo uso con una forma dirigida específicamente y de manera correcta. Vamos con Jesús, por favor, adelante Daniel. Jesús Daniel. También se utiliza cuando decimos la expresión de, oh mi Dios. Cuando decimos, oh mi Dios, exacto, también, que no tiene ningún sentido. Gracias por el ejemplo, Dani. Adelante, Misa. Otro ejemplo también puede ser, juro por Dios que te voy a prometer esto.
Y Exacto, pues, exacto. jurar primeramente está mal. Y además de usar el nombre de Dios, y todavía si el juramento es falso, estamos cometiendo un pecado. Es correcto, es correcto. Acá tengo algunos ejemplos que ahorita justamente los voy a mencionar y es que nosotros debemos de tener un respeto y honrar el nombre de Dios. No podríamos tomar costumbres sí, propiamente costumbres o palabras ideales que nosotros ni siquiera entendemos. Por ejemplo, Cristian ahorita nos daba el concepto de dónde es tomado culturalmente, ¿no? Por ejemplo, en México utilizamos mucho la palabra aguas. ¿Y por qué utilizamos la palabra aguas cuando vemos que alguien está teniendo o está a punto de tener un accidente, ¿no? Hay un significado, no lo voy a mencionar porque no es el objetivo de la clase. O también nosotros tenemos frases o dichos como a ojo de buen cubero. ¿Por qué decimos a ojo de buen cubero? ¿Acerca de qué es eso? Entonces hay un significado en cada una de las frases y palabras que tradicionalmente las usamos nosotros. Y no por ello es que las deberíamos de usar, sino, y voy específicamente a hablar del nombre de Dios. Cuando mucha gente dice, te juro por Diosito, ¿han escuchado que alguien dice así? Te juro por Diosito que no lo hice. De entrada, lo voy a mencionar, no es Diosito, ni es con D chiquita, ni es Diosito. Por más cariñosos y muy amorosos que queramos vernos nosotros y expresar nuestro amor con Jesús, con Dios, no es Diosito. Y si ustedes se dan cuenta, mucha gente hoy en día toma el nombre de Jesús y le pone otros términos y lo usa como en broma, lo usan en memes, lo usamos para hacer una broma tal vez. Cuando la Biblia nos dice, no tomaré por inocente aquel que use el nombre o mi nombre en vano. Y nosotros somos los primeros, o deberíamos de ser nosotros los primeros en honrar el nombre de Dios, porque tal cual lo dice, santificado sea tu nombre. Nosotros estamos mencionando, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Realmente le damos la connotación al santificado sea tu nombre? Algunos ejemplos, como lo mencionaba Misa hace un momento, nosotros podemos hacer falsas profecías. Podríamos decir, es que Dios me dijo. Realmente estamos comprometiendo a Dios. Cuando alguien dice, Dios me dijo, o Dios me habló. Cuando nosotros pudiéramos decir, Dios me dijo, Dios me habló, es un tema sumamente delicado. ¿Por qué? Porque en realidad estamos comprometiendo a Dios. O cuando alguien llega, por ejemplo, si yo llegara con mi hermano Héctor y le dijera, ¿qué cree mi hermano Héctor? Es que Dios me dijo que le dijera algo a usted. Yo estoy comprometiendo a Dios y yo tendría que asegurarme en los zapatos de mi hermano Héctor de que realmente el hombre que me está diciendo Dios me dijo esto para ti, sea realmente que Dios se lo haya dicho. Pero poniéndolo en el contexto de decir Dios me dijo o Dios me habló, debo de tener mucho cuidado al usar el nombre de Dios. El otro punto es en brujerías. En brujerías, sortilegio, espiritismo, hechicerías. Una vez yo venía en un taxi y en el taxi, yo antes cuando hacía ejercicio, venía del gimnasio y tomé un taxi hacia mi casa y la chica del taxi traía pues ahí como collares, esqueletos, caras raras. Y me le quedé viendo a sus cosas que traía, a sus amuletos, y yo le decía, bueno, yo meditaba en Dios y decía, ¿por qué la gente hace esto, no? O sea, sé propiamente el concepto, pero yo se lo preguntaba en el corazón, ¿qué hay en el corazón para hacer esto? Y la chica en ese momento me dijo, no te espantes, ¿eh? No porque veas eso creas que es algo malo. Nosotros le pedimos a Dios que cure a las personas, pero usamos a los santos. Y entonces me empezó a dar una serie de explicaciones hablándome
de espiritismo, de santería, donde usan a Dios y el nombre de Dios, cuando yo les puedo decir que Dios no está ahí, Dios no está en ese lugar. Entonces usan incorrectamente el nombre de Dios. Adelante, mi hermana María de los Ángeles, por favor. Sí, no, bueno, colaborando con lo de las falsas profecías, yo creo que, Ujú. bueno, yo estoy convencida de que cuando alguien dice Dios me dijo, o porque sí puede que Dios hable, porque Sin duda. definitivamente pues Dios nos habla, ¿no? A través de su palabra o audible, yo creo en eso, ¿no? Pero yo creo que antes de que eso pase, ya Dios le habla a uno. O sea, es como que vivir haciendo una confirmación de lo que ya uno recibió en la intimidad con Dios al buscarlo. Lo vamos a ver Es mucho lo más adelante en el tema de los dones y también los ministerios, cuando hablemos de profeta, cuando hablemos del don de profecía o el ministerio de profeta. Vamos a ver mucho más detalle en ese tema, en una carpeta próxima. Pero un poco dando contexto, no necesariamente Dios tendría que hablarnos previamente a nosotros, porque voy a poner un ejemplo bíblico, ¿no? Cuando Natán viene a David, David dice, y le hace la referencia a Natán, a David, David le dice, dime quién es ese hombre para salir casi a matarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no había. Pero cuando se lo dice Natán, David propiamente sabe a quién se refiere por lo que había hecho. Entonces, hay una correlación entre lo que realmente sucedió y lo que no realmente sucedió, o lo que el profeta dice y lo que realmente pasa. Entonces, es un tema distinto, pero no necesariamente, ¿no? Y lo vamos a ver posteriormente para no desvirtuar el tema que traemos enfocado. Y el último punto es en conjuros o en juramentos, tal como lo decía Misa. El decir, ay, te juro por Dios. Y mucha gente lo hace, mucha gente lo hacemos. Yo cuando estaba alejado de Dios, ya conocía de Dios, pero estaba alejado de él, yo trataba de no hacer eso, porque eso a mí sí me daba mucho temor, ¿no? O sea, sabía qué cosas hacer y, o sea, sabía que todo lo que sí estaba mal, pero propiamente ese tipo de cosas sentía como que estaban muy, muy mal. Entonces no usaba el nombre de Dios en ese sentido. Pero sí hay muchas personas que dicen, te juro por Dios que no lo vuelvo a hacer. O los niños, ¿por qué? Porque los padres los escuchan de los padres o de otras personas. Y los niños ya desde chiquitos le dicen, te juro por Dios, papá, que no lo vuelvo a hacer o que no lo hice, no sé qué. Y nosotros, propiamente, sí, exacto, lo que dice Aldo, es prácticamente reírse de Dios, es burlarse. Y lo dice la Biblia, ahorita lo hablamos. El tomar el nombre de Dios en vano. No podemos tomar el nombre de Dios en vano, ni siquiera decirle Diosito. Dios es Dios y literalmente es Dios. ¿Por qué la Biblia lo dice cuando lo vemos? Ahorita lo leíamos en el Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, lo dice incluso en mayúsculas, todo el nombre. Y algo gramaticalmente que es importante es usar el nombre de Dios siempre con D mayúscula. Adelante, mi hermana Vicky, por favor. Hermano, hay un versículo en la Biblia donde no recuerdo dónde dice que el nombre de Dios es sobre todo nombre. Amén, sí, ¿Sí? exacto. Entonces, yo tengo una duda. Uh-huh. Pues Dios es Jehová, Jesús y el Espíritu Santo son uno mismo, cada quien con su propia esencia. Pero el nombre de Jesús, lo que yo me pregunto, hay muchas personas que se llaman Jesús. Entonces en lo que yo pienso que ese nombre a nadie se le debía de poner, porque es sobre todo nombre, ¿no? Sí, ¿Es correcto o no? No está mal, la verdad no está mal, no está mal. Sí, es algo a lo mejor que usted tiene en el corazón, ¿no? Finalmente es un nombre propio y es un nombre que podríamos utilizar, un nombre bíblico, pero son de esas cosas a lo mejor que a veces son como muy personales, ¿no? Que yo les he dicho, a lo mejor muy personalmente yo creo esto y eso me lo guardo para mí y así yo lo veo y así yo lo pienso, ¿no? Entonces es algo a lo mejor que usted muy personalmente tiene en el corazón, dice, yo creo que decir, ponerle a Jesús a alguien más, no, para mí personalmente no, ¿no? Ese es algo No, como usted lo hizo.
O sea, es una duda que yo tenía, de que decía, pues es sobre todo nombre, pues el nombre de Jesús, o sea, que a nadie se le puede poner, No, o porque sea, por sí se decirles, es puede nuestro poner a, Señor Jesús, ¿no? sí se puede poner a alguien, porque es propiamente un nombre propio, un nombre que podemos utilizar, un nombre bíblico, ¿no? Que también le pusieron Jesús a nuestro Señor, pero no es propiamente el nombre, sino la persona. Ajá. Algo que se refiere a la Biblia es a la persona de Jesús. Jesús solo hay uno. Yo me puedo llamar Julio Jesús Zaragoza, ¿no? Y yo soy Jesús Zaragoza. Y en mi nombre no se echarán fuera demonios, porque yo soy Jesús Zaragoza, sino Él es Jesús. Ese es el nombre sobre todo nombre, la persona de Jesús. Ese es a lo que se refiere, ¿vale? Pero claramente se le puede poner a Gracias. otras personas, y si usted personalmente dice, no, a mí no me gustaría ponerle a nadie porque creo que ese nombre es muy estándar, bien, eso es posible. No hay nada malo en eso, ¿no? Sí, Adelante. nada más era una duda. Excelente, muy bien, mi hermana Vicky. Muchas gracias por compartirla. Y lo hablamos, ¿no? En los juramentos, en los conjuros, el hacer una promesa incluso. Señor o Dios, yo te prometo, no podemos usar eso. Tenemos que tener mucho cuidado en hacer una promesa a Dios. Es decir, usar su nombre para hacer una promesa a alguien. O decir, vengo en el nombre de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Sin duda, como decía mi hermana María de los Ángeles, hay hombres de Dios, hay hombres profetas en la tierra, porque siguen vigentes esos ministerios, pero no por ello yo podría garantizarles que cualquiera que llegue y les diga, vengo en el nombre de Dios, realmente es una persona que viene en el nombre de Dios. Primero habría que analizar su vida para revisar si es un hombre de Dios, ¿no? Y para saber si puede tener revelación de parte de Dios directa y poder hacerlo, ¿no? En Dios no hay equivocaciones, siempre recuerden eso, no es como que Dios haya dicho ahorita una cosa y mañana cambie de opinión. Nosotros somos los primeros que deberíamos usar el nombre de Dios correctamente, y ese es uno de los objetivos de este tema. Dice Deuteronomio 5:11, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará inocente al que tome su nombre en vano. También lo vimos en Éxodo. Santiago 5:12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que sea vuestro sí, sea sí, y vuestro no, sea no, para que no caigas en condenación. Mejor no hagamos compromisos, dice Santiago. Hace poco leía un Proverbios, es más, lo anoté, y quiero compartírselos. No lo vamos a leer, se los quiero compartir. Proverbios 20:21, estudienlo, léanlo, que habla acerca de no apresurarnos a hacer compromisos. A veces mucho las personas somos de hacer compromisos, y ya nos dicen, oye, vamos a hacer esto, y te invitamos. Sí, y no sabemos si tenemos el tiempo, si vamos a tener la economía, no sé. Debemos de tomar las cosas con calma y tomar decisiones enfocadas en lo que tengamos como posibilidad, ¿verdad? O, por ejemplo, si nos ofrecen una tarjeta de crédito, no, sí, ahorita sí. Y ya a los 6 meses dejamos de pagar la tarjeta de crédito. Seamos sabios y prudentes en esas tomas de decisiones. Porque la tarjeta de crédito es un muy buen instrumento crediticio, pero no es dinero nuestro, es dinero que nos prestan para volver a pagarlo. Y tenemos que tener mucho cuidado en poder administrar muy bien nuestras finanzas. Salmos 8:1 dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre sobre toda la tierra. Jesús, lo mencionaba ahorita mi hermana Vicky, y Jesús manda echar fuera demonios. Y Jesús dice, todo lo que le pidieran al Padre en mi nombre, se os dará. Pero no pedir como conviene, como ustedes desean, ¿no? Señor, en el nombre de Jesús te pido un coche. Si es posible, sí, pero no mientras yo me estoy rascando la panza en el sillón. Tengo que trabajar, tengo que ahorrar para comprarme un coche, ¿verdad?
Y entonces, en el nombre de Jesús, que yo sea una persona productiva, que tenga fuerza, salud, entendimiento, en el nombre de Jesús, para poder trabajar y ahorrar para comprarme un coche. Y ahí suena distinto, ¿verdad? Así es como entendemos de forma distinta las cosas incluso que anhelamos en el corazón. Santificado. Apocalipsis, sí quiero que leamos esta parte. Alguien nos puso un mensaje: no todo lo que pides te va a llegar del cielo. Muy bien, algo excelente. No todas las cosas llegan así, porque Dios no nos dará cosas que no nos ayudarán a bien, ¿no? Vamos a Apocalipsis 4:8. Me encanta Apocalipsis 4:8. Ya un poco habíamos leído estos puntos, o este versículo, pero quiero retomarlo. Cuando dice, voy a leer desde el 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Algo muy similar dice Isaías 6:3. Dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Santo, Santo, Santo. Y así lo dice en la oración: santificado sea tu nombre. Entonces, el Padre Nuestro nos habla de un punto muy, muy crucial: cuidar las cosas que decimos en el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es santo, santo, santo. ¿Vale? ¿Alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar? ¿No? ¿Todo bien? ¿Ninguna duda, ningún comentario? Yo tengo una duda, perdón por no levantar la mano. Más Por bien, favor, es un adelante. comentario. Ajá, ajá. Ahorita que estuvimos checando los versículos, decía que por, ¿cómo se dice? Por inocente no se le tomará aquel que tome el nombre a mano, por lo que se sabe que es una ofensa muy grave. Sí, sí, sí. Pero también podemos leer en otro versículo de Mateo, Ajá. que de Mateo o Juan, que dice que después de que unos profetas le dijeran a Jesús que echaba demonios por fuera de Satanás, dijo: por cierto, cualquier ofensa será perdonada, pero cualquier blasfemia como este tipo podría ser perdonada, pero cualquier ofensa hacia el Espíritu Santo no, como ese tipo de ofensas. Entonces, realmente actualmente no sería algo, lo que sería más grave sería como que adjudicar que la gente echa demonios por Satanás o por otras fuentes, o que el mero hecho de negar. Sí, cuando está ese pasaje, Cris, específicamente sucede que ahí Jesús echa fuera un demonio de un hombre. Y propiamente los fariseos dicen: este echa fuera demonios y este es de Belcebú. Hablan ahí de Belcebú. Entonces relacionan a Jesús con el diablo. Y Jesús sabiamente les responde y les dice que no se podría contradecir propiamente el demonio o el diablo contra el diablo, ¿no? No está la casa en contra de sí misma, ¿no? Las personas que habitan en la casa no están en contra de sí mismas. Entonces, ¿cómo es que ellos podrían reprenderse a sí mismos? Y después habla específicamente de la ofensa al Espíritu Santo, que es una blasfemia. Eso es otro tema. La blasfemia al Espíritu Santo es otro tema completamente. Sin duda, el Espíritu Santo o el nombre del Espíritu Santo entra dentro de este punto. No usarás el nombre de Dios en vano. Pero la blasfemia al Espíritu Santo es un contexto completamente diferente a este punto que estamos hablando.
Hay un pasaje, yo creo que se los voy a traer la siguiente semana, en donde, no recuerdo si es en Números o en Levítico, hay un hombre que blasfema contra Dios. Y la condenación para ese hombre, porque le preguntan a Moisés o a Aarón, si no mal recuerdo, uno de los dos, y le dicen, ¿qué haremos con este hombre? ¿Cuál es la condena? Y entonces Moisés les dice, voy a consultarlo con Dios. Y regresa y Dios le dice, tienen que apedrearlo hasta la muerte. Eso es lo delicado. Entonces ahí se relaciona, pero la blasfemia propiamente al Espíritu Santo es un punto distinto al que mencionamos ahorita, ¿vale? Sin duda es importante también considerar el nombre de Dios como parte, hablamos Jesús, Jehová, Adonai, por eso la siguiente semana vamos a traer algunos nombres para identificarlos y traemos también como parte de los nombres el Espíritu Santo, ¿no? Esos tres nombres entran en este concepto. Adelante, Soch, por favor. Hola, una preguntota. Uh-huh. ¿Qué sucede cuando se hace por ignorancia, que las personas no conocen de la palabra y hacen eso? Mira, la Biblia es muy textual, ¿no? O sea, lo que lo dice, que no será pasado por inocente. Podría tomarlo muy textual, pero algo que yo te puedo decir muy personal, ¿no? Que es, finalmente, Dios no es un Dios injusto, ¿no? Hablo yo, o sea, este tema es específicamente para nosotros que somos cristianos, ¿no? O sea, no estoy diciendo, hay una persona que no sabe la palabra, pues ya que lo use en vano, pues ya a veces pues estaría condenado, ¿no? Al final somos perdonados, cuando llegamos a Cristo somos perdonados. No, yo podría decirte personalmente mi opinión. O sea, el versículo es muy textual, ¿no? Y muy literal, que dice, no será pasado por inocente. Pero un poco mi percepción es, esa parte de cosas, Dios las perdona. Porque es un pecado y es una falta a la ley. Y recuerda que cualquier falta a la ley es algo inquebrantable, ¿no? La ley fue puesta por Dios. Entonces, cuando tú infringes uno de los mandamientos, que es literalmente la ley, digamos que una infracción así grandota, ¿no? Es que como en el tránsito, hay infracciones que te quitan la licencia y hay infracciones que ya literalmente no te vuelven a dejar conducir. Entonces, digamos que esas infracciones, las más altas, son cuando alguien comete una infracción contra los mandamientos propiamente, ¿no? Como el que decía Cristo acerca del Espíritu Santo. Pero cuando tú llegas a Cristo, así es como yo lo veo, Soch, hay un perdón. Si tú me preguntas, oye hermano Julio, ¿usted alguna vez juró por Dios? Seguramente sí. ¿Alguna vez utilizó el nombre de Dios en vano? Seguramente sí. Pero hay un perdón de parte de Dios. Pero ya no soy pasado por inocente. Hoy lo conozco. Hoy no podría usar el nombre de Dios en vano, ¿no? Hoy no podría estar usando este tipo, o sea, faltando propiamente a lo que hoy ya sé que no debería de hacer, ¿no? Es un poco lo que yo puedo compartirte de lo que entiendo, ¿va? ¿Sí queda claro, Soch? Sí, gracias. Sí, a la orden. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Lo que quieran agregar, sumar o compartir? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto, ¿sí? ¿Seguros? Aldo, adelante, por favor. ¿Ibas a comentar, Aldo? Se le fue el audio ahí, Aldo. ¿Qué pasa? Ajá, Dani, ¿ibas a decir algo? O no sé, Aldo, adelante si quieres. Ahora sí. ¿Sí nos escuchas, Aldo? Para que puedas abrir tu micrófono. Creo que ya nos puso. ¿Qué pasa si no cumplimos los mandamientos? Bueno, vamos a ver después ese tema, pero es algo importante, ¿no? Nosotros debemos de cumplir los mandamientos, pero ¿qué pasa si no cumplimos los mandamientos? Bueno, pues hay consecuencias. Dice la Biblia que el pecado es causa de muerte. Es lo contrario a cumplir la ley, ¿no? Cumplir la palabra de Dios. Y la muerte es muerte espiritual. Es prácticamente lo que le pasó a Adán y Eva, ¿no? Entonces, un poco respondiendo a esa pregunta, Aldo, es si uno se vuelve practicante del pecado, se vuelve una persona o puede una persona morir espiritualmente. Esa es la respuesta.
Adelante de Misa. Bueno, ya hablando del que el nombre de Dios es santificado, bueno, un versículo que ha puesto es que en Primera de Pedro 1:15-16 dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Amén. Bien, gracias, Misa. Exacto, ¿no? Es una característica divina de Dios y Dios nos llama a la santidad, ¿no? No es ¿alguien sabe qué es ser santo, no? La santidad. ¿Alguien tiene alguna duda con este concepto? ¿No? Separado, mi hermano, Sí, es una persona apartado. apartada, es literalmente un apartado, una persona que no ofende literalmente el carácter santo de Dios, ¿no? Es básicamente santidad. ¿Sí? ¿Algo más? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, pues siempre se pone muy buena la clase y tenemos que esperar una semana más para ver el siguiente tema. Ahora sí, Dani, por favor, antes de finalizar. Maestro, Ajá. también una forma de decir Dios, pues así es, pues, decir cuando un hermano y otro se pelean, decirle a su mamá que es un pan de Dios. Ándale, exacto, exacto. Cuando ponemos el nombre de Dios ahí, entre barreras, ¿no? Decimos, Dios te está viendo, ¿eh? O sea, ese tipo de cosas también cuando decimos los papás a los hijos, acuérdate que Dios te está viendo, hijo, ¿eh? O sea, no podemos utilizar propiamente el nombre de Dios en eso, ¿no? No tiene nada que ver. O sea, Dios te está viendo, ¿eh? Ve lo que tú, y Dios lo ve, no sé qué. O sea, no podemos utilizar el nombre de Dios en ese tipo de cosas porque no tienen un sentido usual realmente, ¿no? Y muchas veces los papás somos así. Y por ahí cuidado porque pues podríamos generar pues algo incorrecto en el corazón de los hijos, ¿no? Como ver a Dios como es una realidad que Dios nos está viendo, es una realidad que Dios es omnipresente y omnisciente. Mejor hagamos entendidos o nos hagamos entendidos que realmente Dios está en todos lados y Dios sabe todo lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que pensamos y lo que no pensamos, ¿vale? Pues ahora sí vamos a terminar la clase. Yo le doy gracias a Dios por sus vidas, por tener tanta participación, por que cada tema genera pues el que podamos compartir y si alguien tiene una duda que no la haya querido expresar o compartir, enviármela por WhatsApp, estamos para servirle, no lo sé todo y lo que no sé lo investigamos juntos y encontramos la respuesta, ¿vale? Les mando un fuerte abrazo, les doy gracias a Dios por sus vidas y les voy a pedir que me acompañen a orar. Vamos a entregar este tiempo a nuestro Dios y le voy a pedir a mi hermana Florina si me ayuda despidiendo la clase en oración, por favor. Sí, profesor. Además, inclinamos nuestro rostro por respeto a nuestro Señor. Padre Santo, en esta hora, Señor, nos acercamos al trono de tu gracia, dándote las gracias, Dios, por habernos permitido tomar esta clase, Señor, en esta semana, en este principio de semana, en este día lunes, Padre Celestial, Señor. Gracias te damos, Padre, Señor, porque toda la palabra que has hablado, Señor, que se quede grabado en nuestro corazón, Señor, que tú hayas, Señor, grabado en todo lo que nosotros, que lo podamos, Señor, poner en práctica, y ya no por hablar de ti, Señor, poner tu nombre en vano, bendito Dios, Señor, porque eso es lo que hemos aprendido, lo que has hablado a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Padre, para que podamos poner, Señor, por obra todo lo que estamos aprendiendo, Padre, de tu palabra. Gracias te damos por permitirnos, Señor, profundizar un poco más y conocerte un poco mejor, Señor. Padre Celestial, te pedimos perdón si en un momento, Señor, te ofendimos, Señor, poniendo tu nombre en vano, Padre Celestial, pero a partir de ahora, ayúdanos, Señor, de que ya no lo hagamos, Señor. Bendice a todos, cada uno de mis hermanos, Señor, que estuvimos conectados y aquellos que no pudieron conectarse de igual manera, Señor, bendícelos, guárdalos, Señor. Que el ángel de Jehová campe alrededor de sus hogares, de sus vidas, Señor. A todos y cada uno de ellos, bendito Dios, Señor. En tus manos ponemos todas nuestras vidas, Padre Celestial, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta hermosa noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Que Dios los guarde, que Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Bienvenidos a los nuevos y nos vemos primero Dios la próxima semana. Un fuerte abrazo a todos. Dios los bendiga. Chao, Hasta chao. luego. Buenas noches, Dios les bendiga. Que pasen bonita noche, que descansen. Bendiciones.
Bye, que Dios los guarde. Dios los bendiga a todos. Gracias, hermano. Bye. Igual. Gracias a Dios. Chao, chao.